En su conjunto, la obra consta de 18 volúmenes, de los cuales 14 se han publicado, y trata de dar cuenta no solamente de un diagnóstico integral. Por ejemplo, en temas hay el segundo volumen, de los que ya están disponibles. El segundo volumen es Estrategias exitosas en Asia y América Latina. Bueno, ¿qué está haciendo Argentina? ¿Qué está haciendo Brasil? ¿Cómo le ha hecho la India, China, Corea? ¿Sí? A diferencia de México, cuando uno compara vis a vis los instrumentos de política económica, entonces se da cuenta de dónde están las diferencias, y vamos a hacer un ejercicio así rapidísimo. En el tema de apertura comercial, se nos vino a nosotros con el cuento de que para insertarnos en la globalización había que abrirnos al comercio internacional, pero ya. Se nos dijo también que había que acabar con el paternalismo gubernamental, que los agentes privados, actuando en competencia en mercados libres, resolvieran la asignación de los recursos. Había que liberalizar la inversión extranjera para que los extranjeros vinieran a competir con los mexicanos y órale, los obligaran a entrarle. Privatizar, liberalizar el sistema financiero, el sistema bancario, para que las tasas de interés fueran fijadas por el Estado. Se nos dijo que había que desregular, dejar que los precios los fijara el mercado, omitiendo, entre comillas, los monopolios, que no son precios de mercado, sino son precios donde hay poderes dominantes. Bueno, y se liberalizaron los precios. Por eso pagamos el cemento más caro del mundo, los servicios telefónicos más caros del mundo, etc. Se nos dijo que había que guardar la disciplina monetaria y fiscal a toda costa. Se nos dijo que había que garantizar los derechos de propiedad y había que, en consecuencia, reformar el artículo 27 para abrir el mercado de tierras y hacer otras reformas en favor de los derechos de propiedad privada. Últimamente se nos dice que hay que flexibilizar los mercados de trabajo, reformar la ley laboral, acabar de privatizar el sector energético, y esa es la fórmula. Privatizar las empresas públicas fue parte del consenso de Washington. ¿Qué hicieron los chinos? Los coreanos, los indios, ¿qué están haciendo? Bueno, para empezar, nunca realizaron una apertura comercial unilateral y abierta. Comenzaron a abrirse al comercio exterior primero en zonas libres, algo así como las maquiladoras, la parte libre que había anteriormente en México en los años 60, en tiempos de Díaz Ordaz, cuando empezó la maquila. Pero no podían enviar productos al resto de China. Poco a poco ha ido liberalizando su comercio exterior y no lo ha liberalizado completamente. Segundo tema, privatizó sus empresas públicas. Lo que hizo fue otorgarles autonomía financiera y de gestión y hacer que en torno a las empresas públicas se desenvolviera el capital privado, de empresas privadas, vía compras de gobierno, como se hacía en los términos de ese crecimiento de 6.1% anual, donde Pemex era comprador de ingeniería, comprador de construcción, comprador de máquinas, etcétera, Comisión Federal de Electricidad, el gobierno en general. Liberalizó su sistema financiero. Lo siguen presionando para que liberalice su sistema financiero, pero no lo hace. Reformó su sistema financiero, suprimió sus políticas agrícolas e industriales. Lo que hizo fue fortalecer sus políticas agrícolas e industriales. Hay una frase de Robert Wade que describe así dramáticamente la experiencia japonesa, coreana, china.
Si los neoliberales dicen, si el gobierno promueve tales industrias, está escogiendo ganadores. Y la corrección de Robert Wade es, eso es mentira. Los coreanos, los chinos, etcétera, no escogieron ganadores porque no los había, los crearon mediante políticas industriales. Queremos tener una industria electrónica y no hay quien la tenga, pues órale, entre el gobierno o hacemos una acción con capital privado. ¿Sí? No es que hayan escogido ganadores, crearon ganadores, en algunos casos escogieron, pero en otros crearon ganadores. Y los escogieron con estímulos, cuando ya los había, estímulos, apoyos, infraestructura, ciencia y tecnología, formación de cuadros, crédito, capital de riesgo, etc. Aplicaron la ortodoxia monetaria y fiscal, ¿no? Este crecimiento de China a una tasa media de 9.5% anual de 83 al presente, durante más de una década la inflación fue de 2 dígitos. Y simplemente no convenía meter, digamos, un freno a la economía. Sí, aplicas una estrategia deflacionaria y paras en seco a la economía. Mantuvo la disciplina fiscal como objetivo a ultranza. México, obviamente fanático. En 2009, mientras se desplomó el PIB mexicano 6.2%, se aplicó un recorte fiscal de 85 mil millones de pesos. China aplicó un programa expansivo fiscal de 13,5% del Producto Interno Bruto para aplicarse en 2 años. Entonces, vis a vis, instrumento contra instrumento de política económica, ¿sí? El apego al consenso de Washington nos ha llevado a este desastre. Usamos en economía la palabra milagro, el milagro económico, pero eso no es cierto, no existen milagros. Existen estrategias inteligentes, sensatas y estrategias equivocadas. Y por cierto, debo decir que las estrategias inteligentes no son fórmulas hechas, o sea, son orientaciones generales. En general, si uno ve con detalle, los chinos han cometido muchos errores, pero han rectificado a tiempo. Una frase de Deng Xiaoping es exactamente lo contrario de lo que se ha hecho en México, porque en México es una estrategia ideologizada, es una ideología, 10 dogmas del consenso de Washington aplicados como fin en sí mismo. La frase de Deng Xiaoping es: hay que cruzar el río sintiendo las piedras con los pies. Sí, si se equivoca uno, órale, sí, no caerse, no derrapar. Aquí me recuerdo, cuando se liberalizó el sistema financiero mexicano. Todo esto lamentablemente lamentablemente, afortunadamente los académicos hemos anticipado las crisis, hemos sugerido qué es lo que hay que hacer para evitarla, lamentablemente no nos han hecho caso. Y ahorita vamos a hablar por qué, porque es un tema social, no es un tema de clase política solamente. Bueno, pero cuando se liberalizó el sistema financiero mexicano, esta fue una de las reformas tardías del proceso de Washington, del modelo no liberal. Se hizo a marchas forzadas entre 88 y 89. La liberalización comprendió suprimir las 3 grandes palancas de regulación bancaria que había con el modelo anterior. Uno era el encaje, el llamado encaje legal, que eran reservas preventivas que los bancos comerciales debían tener depositadas en el Banco Central para garantizar los depósitos de los ahorradores. Se fijaban en función del riesgo.
Y luego el Banco de México utilizaba también la reserva legal como instrumento de política monetaria. Quería restringir la liquidez en la economía, aumentaba el porcentaje de reserva. Quería aumentar la liquidez en la economía, disminuía el porcentaje de reserva para que hubiera más crédito. El segundo instrumento eran los cajones de asignación selectiva. El banco Bancomer podía prestarle a quien se le antojara, pero un porcentaje iba a la agricultura, otro iba a la industria manufacturera, otro iba a la vivienda de interés social, y era en número 2, el 60% del crédito estaba encajonado. Y el crédito encajonado estaba sujeto a tasas máximas, porque era crédito preferencial, crédito de interés público. Se suprimieron los cajones y las tasas para que el mercado resolviera todo. Y se dijo, bueno, la competencia va a hacer que bajen las tasas de interés. Si los bancos van a competir. Entonces, ¿y qué mejor que los banqueros para que resuelvan sus coeficientes de liquidez, de reservas? Es su negocio. ¿Quién mejor que ellos para proteger su negocio? En 1993, la reforma fue en 88, 89, y sin privatizar la banca, todavía López Portillo la había estatizado, sin privatizar se liberalizó. En 91, 92 se privatizó, ya liberalizado. En 93 la banca estaba en quiebra. En diciembre de 93 la banca estaba en quiebra. Esto lo tengo publicado en un libro que se llama, salió publicado primero en un artículo académico en la revista Problemas del Desarrollo, pero luego está en mi libro México más allá del neoliberalismo, publicado, la primera edición es de 2000. Si sumamos el capital contable y las provisiones preventivas de los bancos y lo comparamos con la cartera vencida, en la contabilidad de la Comisión Nacional Bancaria, anteriormente se definía como cartera vencida solamente los documentos de un crédito que no se habían pagado después de 3 meses. Es decir, si un crédito tenía 10 documentos, 10 mensualidades, y solamente tenía 3 en mora, 3 no pagadas, era el 30% de lo que se consideraba crédito en mora, cartera vencida. En la práctica bancaria internacional no, es todo el crédito se considera en mora, y así era desde antes. Bueno, haciendo la conversión, el ajuste, digamos, para considerar como cartera vencida, con un estimador que por cierto es conjetural, pero le atiné, resulta que las provisiones preventivas y más sumadas al capital contable eran menores que la cartera vencida. Los bancos estaban en quiebra técnica. El chistecito del rescate de la banca nos está costando 170,000 millones de dólares que no hemos acabado de pagar. Nos quedamos sin bancos, el 80% pasó a manos extranjeras. BBV presume su expansión en España con las ganancias de México. Quien le aporta más ganancias es la filial mexicana. Citigroup, el grupo más rentable es Banamex.